Hoy voy a conversar sobre los enganches melódicos que siempre nos sirven de mucho para poder tener una melodía que de alguna forma tenga un sentido, que diga algo, que podamos entender sobre qué se trata, podamos llegar al público de una forma entretenida, como para hacer cosas que nos gusten y al mismo tiempo que le gusten al oyente, ¿no? Que el oyente vaya como disfrutando de lo que tocamos, porque sabe que lo que estamos tocando lo va conociendo, aunque no sea en el sentido totalmente práctico, musical, de la teoría, el solfeo y todo lo demás, sino como que le suene algo que en su lenguaje musical entienda, que tenga un sentido en el lenguaje musical. Porque aunque no conozca la gente, digamos, cómo debe sonar algo, cómo está bien o cómo está mal algo, lo, lo bueno, digamos, es que el que escucha le resulte conocido, le resulte algo que ya él puede entender o disfrutar de eso, y no algo raro que qué es lo que están tocando. A veces se queda como un poco afuera de lo que está sonando. Por ejemplo, supongamos que en una base yo tengo un acorde, que puede ser cualquiera. Entonces, en un tema, ya lo he repetido en otras oportunidades, lo que yo estudio son todas las armonías que componen el tema y también me fijo si corresponden a una escala determinada, a los grados de una escala determinada. A veces sí, y a veces hay sustituciones que entran dentro de lo que puede ser esa escala determinada. Entonces me voy aclarando la cabeza, digo, bueno, esto es parte de la escala, son los grados de la escala, y en tal o cual lugar lo que hay es una sustitución que me lleva a un segundo, quinto, primero, que, de un grado que corresponde a la escala. O cosas así. Y voy entendiendo el funcionamiento, en lo funcional que se ha armado dentro de este tema que estaría viendo, estaría estudiando, estaría tratando de tocar o me han propuesto para tocar. Supongamos que, ¿cómo empieza la cosa? Tomo la escala, tomo un acorde de la escala y armo el voicing ese, que puede ser como todo y ya hemos repetido, primera, tercera menor o tercera mayor, según lo que proponga este voicing, la quinta y la séptima, que puede ser una séptima mayor o puede ser una séptima dominante. Entonces yo ya tengo una idea en la cabeza de cómo suena este voicing. Lo voy a tocar en el instrumento para ubicarme en la sonoridad, como ya dije. Entonces, suponemos que es un re menor. Ya tengo el voicing. Ahora, ese re menor, ¿a qué escala pertenece? ¿Será de la escala de do? Porque también el re menor puede ser un tercer grado de si bemol, o ese re menor puede también ser un sexto grado de la escala de fa. O ese re menor podría ser, digamos, de alguna escala que lo contenga. Entonces yo voy viendo, y esto que voy viendo es que si es de la escala de do, la sexta, perdón, es una sexta mayor. Entonces la nota 6 es un si. Y si la nota 6 es un si, yo ese re menor
Cuando llego al do, lo enlazo con un si. Y si es de la escala de do, las notas de enlace serían su séptima o su cuarta. Y estos enlaces hacen que yo enganche melódicamente los acordes correspondientes de los grados de la escala. Entonces, ahora, también podría agarrar, en vez de salir de re, salir desde un la. Y estaría dentro de la quinta nota del re menor este consabido del cual estoy hablando. Entonces, y voy enlazando por medio tono las notas que componen ese lugar de la escala. Estoy siempre en la escala de do, pero resulta que para enlazar yo necesito notas que estén a medio tono de la nota que necesito. Entonces pienso, en la escala de do, ¿qué otra escala, digamos, me resulta como compatible para estos enganches? Y si yo quiero resolver en un la, con toda seguridad que también puedo utilizar la escala armónica menor de la. También podría usar la melódica de la para poder resolver sobre la nota la. Entonces, yo estoy tocando con un la menor sobre la menor. Resolví en el la, pero resulta que toqué la escala melódica de la, digamos, la menor melódica. Ahora, también puedo tener la escala armónica. Con el fa natural. Cuando desciendo con el sol natural. Y para arriba, con el sol sostenido, le doy la resolución al la. Y voy haciendo enganches todo el momento sobre los acordes que componen dicha armonía. Ahora, cuando voy al re menor, que es también uno de los acordes que componen esta armonía,
Es decir, ustedes verán que en todo momento estoy uniendo con semitonos la armonía que va sucediéndose. Es decir, en todo momento estoy armando por semitonos el enlace al acorde que viene. Cuando quiero ir al re, hago un do sostenido y puedo hacer también la escala menor armónica hacia re. Digamos. Y puedo hacerla hacia atrás. Y estoy en todo momento pegando la vuelta, redondeando eso y volviendo al mismo lugar. Re menor. Mi mayor. La. Y así voy enlazando y pegando todas las vueltas. ¿Se entiende esto, no? ¿Hay alguna pregunta, digamos, como para poder esclarecerlo un poco más? Si alguien necesita tener más claridad sobre esto, me lo está diciendo y yo trato de darle la mejor información, como para que lo tengan más clarito. Vuelvo a repetir, lo que hago es, en cada momento, unir por el medio tono correspondiente, que son la séptima, digamos, de una escala, la séptima mayor, o la séptima de dominante, o la cuarta, para poder enganchar hacia atrás, digamos, el acorde que sigue, que puede ser que resuelva en una quinta de ese acorde que sería el próximo. Como para dar una idea, ¿no? Como para que ustedes puedan ver cómo es el enlace y qué es lo que está produciendo esto, para el que escucha, y aparte de que el que escucha tenga una idea de que lo que se está haciendo es seguir una armonía. Entonces, no todo el tiempo. Ezequiel, ¿cómo andás, querido? Sí, claro que sí. Sí, vos sabés que sí. Se puede mezclar la escala armónica con la escala melódica. ¿Por qué? Porque es como decir, si subo por la melódica de un saque, no pasa nada. Lo que pasa que a veces la melódica, la sexta mayor, puede molestar según cómo la coloques. En el caso de la armónica, la sexta, digamos, es bemol, es una sexta bemol. Por ejemplo, en la escala de la escala melódica de la tendría un fa sostenido, pero la escala armónica de la tiene un fa natural. Otro detalle más es que en la escala armónica descendemos por la séptima de dominante y subimos por la séptima aumentada. Es decir, es la idea. Por ejemplo, la séptima aumentada nos sirve directamente para resolver por medio tono sobre la nota del acorde, sobre la nota raíz del acorde. También lo podemos combinar y resolver dos veces. Es decir, sol, si, la, o sol, la, o mi, sol, la, o fa, sol, la. Sería como una forma de hacerlo. También hay otras formas más. Esto es una manera, como decir, de qué manera yo lo voy haciendo. Una cosa, por ejemplo, Ezequiel, escuché
en la semana pasada creé un trabajo melódico tuyo que me pareció muy interesante. Lo creado melódicamente está muy, muy, muy lindo. Y creo que te mandé un reconocimiento sobre lo que sonaba. Me pareció muy, muy bueno, que a veces esto de trabajar melódicamente las frases creo que es lo más difícil, porque en la mayoría de las veces que escucho, sé que se tiran muchas notas de la escala, o vamos por la escala tirando cosas, y a veces no tienen un sentido, digamos, que uno pueda reconocerlo. Ciertamente, en momentos puedo reconocer un virtuosismo en cómo uno ejecutó determinada escala, pero a mí me interesa más ver la resolución melódica. ¿Qué pasa, digamos, en la melodía? ¿Cómo se pueden crear melodías que puedan ser interesantes? Una de las cosas que también aconsejo hacer es escuchar muchos órdenes melódicos de acordes que pueden ser primera, sexta, segundo, quinto, yo qué sé, primera, cuarta, quinto, primera, lo que sea, pero que se le vaya grabando en la cabeza a uno como para poder tener el plano visual de por dónde están pasando esos acordes y caer ciertamente en la armonía y buscar de qué manera, porque cuando uno lo escucha sonar es diferente a cuando uno lo toca en el aire sin pensar cómo suena el acorde propiamente dicho, la profundidad que tiene todas las notas a tocarla al mismo tiempo, que lo que uno a veces se imagina melódicamente sin tener en la cabeza ni el bajo ni la armonía que está sonando en el piano. Entonces, lo interesante es componer la música como... Estoy en la, esto es un la menor. Bueno, todo lo que toqué está en mi cabeza, está... Bueno, al mismo tiempo que estoy tocando, estoy como inventando lo que va surgiendo, lo
va saliendo. Lo voy generando, por así decir, y al sonar en mi cabeza, digamos, se va, mismo lo que suena, me va diciendo el discurso que continúa, digamos, lo que va a seguir adelante. Eso es más o menos la forma como lo hago, como lo siento o como lo quiero expresar. Digamos. También, al escuchar el tema, que puede ser cualquier tema ya conocido, un tema de jazz o lo que fuera, me dirijo al mismo tema como para que el mismo tema me inspire y me dé a mí la idea de cómo tocarlo. No aislarme del tema, no, es decir, yo poder integrarme al tema, yo poder resolver, estar hablando del tema con mi música, con la forma que yo tengo de decir la música. Esta sería más que nada la idea. Bueno, para cerrar toda esta conversación, digamos que ya llevo un rato, y siempre agradeciendo a los que se van enganchando después, a los que van viendo qué es lo que se habló sobre esto, les cuento que en poco tiempo estaré dando una charla, digamos, así extensa de 3 horas y presentando materiales de estudio para que puedan tener una información visual de esto que en alguna forma yo les hablo y puedo hacerlo escrito para que puedan ensayarlo, practicarlo y cómo practicarlo, cómo estudiarlo para que le dé resultado, para que puedan tenerlo en la cabeza y lo más grande, lo que quiero que logren con esto, es que puedan ustedes tocar lo que su cabeza le indica, lo que van creando en el momento de ejecutar. Esto sería, digamos, lo definitivo, la creación, digamos, propia de los que quieren desarrollar este sistema y este método. Como siempre les digo, migueldecaro@gmail.com y nos estamos viendo. Yo les voy a informar cuándo hacemos este tipo de clase para que todos puedan integrarse. Hasta la próxima clase. Nos vemos.